Bien. Bueno, Axel Abercon, te vamos a dar la bienvenida y te vamos a agradecer por estar participando de esta charla virtual con estudiantes de enfermería comunitaria que organizamos acá desde la asignatura de la Universidad Nacional de Luján, de la carrera de enfermería. Bueno, como veníamos recién comentando informalmente, la pandemia nos brinda esta posibilidad. Es para nosotros siempre un desafío poder ampliar, digamos, y transmitir, entusiasmar un poco a nuestros estudiantes de enfermería comunitaria, y a medida que van pasando los años, tratamos de buscar nuevas propuestas o nuevas experiencias. Así yo por lo menos llego a tener conocimiento un poco de tu trayectoria y los materiales de difusión que están por ahí circulando y sobre lo cual nos vas a ir a contar un poco más en detalle, pero me pareció muy interesante que puedas compartir, ¿no? Vos sos de Argentina y bueno, tuviste una trayectoria que ahí en el flyer se veía un poco resumida. Sos enfermero universitario, estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba y emprendiste una serie de experiencias y viajes por Nicaragua, por África y demás, y también en Argentina, que nos gustaría que puedas compartir. Si te parece, hacemos algunas preguntas al inicio y después dejamos un espacio para intercambio, así tanto los estudiantes que estamos acá, de la Comisión 1, de la Comisión 6 o 35, que también les vamos a dar la bienvenida, que forman parte de la asignatura de Enfermería Comunitaria, pueden acercarte ahí a alguna pregunta. Sí, bueno. Dale, lo primero que te quería preguntar, y un poco, bueno, para ir metiéndonos en tema, es cómo y sobre todo por qué llegas a hacer este trabajo comunitario, ¿no? Eso que pudieras ahí contarnos un poco. Bien, bueno, primero gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo había subido una historia ahí en mi Instagram personal donde decía, hay una charla en la Universidad de Luján que me invitaron. Para mí es un placer y una caricia al alma que una universidad pública me invite a una charla, ¿no? Así que gracias, apoyo totalmente a la salud pública y a las universidades públicas y principalmente a aquellos que hacemos hincapié en esto que es tan pisoteado muchas veces, que es la salud comunitaria. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo y por qué llegué? Bueno, el por qué es algo que en lo interno, ¿no? Quienes nos abocamos a la salud comunitaria, creo que hay algo emocional detrás de lo científico como tal, ¿no? Entonces, yo veía durante mi carrera laboral, principalmente, e incluso esto comenzó antes, estando en la universidad, estudiando en la universidad, yendo a barrios bastante relegados, bastante alejados de lo que es los centros más grandes de la ciudad, en donde había un montón de situaciones que afectaban a la salud, directa o indirectamente. Hubo un caso muy importante que fue en un barrio de Córdoba, donde yo estudié, en donde hubieron fumigaciones que afectó la salud de toda la población, en donde hubo un juicio muy importante, a nivel nacional se conoció el caso. Bueno, ahí empecé a trabajar yo con ese barrio en realidad, desde la universidad, insistiendo en esto de poder hacer un nexo entre la universidad, que tiene tantos recursos científicos, ¿no? Y tantos recursos humanos como son los estudiantes y los docentes, y el trabajo en comunidad, porque en mi formación fue siempre muy en lo clínico, ¿no? En lo clínico asistencial, y por ahí dejamos de lado un poco esto de lo comunitario. Se hablaba mucho de la prevención y la promoción, pero se dejaba de lado lo comunitario. Entonces como que ahí había una cuestión de que no coordinábamos lo que decíamos con lo que hacíamos. Se intentó ahí generar un proyecto de salud, incluso la idea era generar el primer centro de trabajo comunitario de lo que sería estudiantes de la universidad para abordar temáticas en salud comunitaria, este tipo de temáticas. Bueno, por cuestiones ahí burocráticas y demás, como que eso se demoró muchísimo, se perdió el año,
fue complicado. Siempre me quedó ese bicho igual, ¿no? Eso que picaba adentro, me quedó, a pesar de que yo me dediqué a lo que es emergencias médicas, lo que es todo lo que es prehospitalario, en emergencias. Trabajé muchos años en emergencia, hasta que, como trabajaba en la parte privada difiere un poco de la parte pública, y en la parte privada a veces, lamentablemente, se hacen ciertas diferencias con cuestiones económicas de las personas que abonan una obra social, ¿no? A ver, para que sea más claro, aquellos que tienen una obra social, lo que se paga un poco más, a veces se prioriza esa atención sobre otra. Eso ha sucedido en varios centros de salud, en varias empresas de salud privada, en donde eso a mí, como amante de la salud comunitaria, me generaba cierto dolor, cierta bronca, cierta ira, hasta que llegó un punto en que yo emocionalmente no me encontraba bien en mi lugar de trabajo y decidí dedicarme a pleno a la salud comunitaria, pero irme del lugar donde yo me encontraba. Por eso es que decidí viajar a países incluso con mayor problemática en cuanto a la salud. Argentina tiene muchos problemas de salud, es verdad, pero Argentina tiene también lo que es salud pública, que salud pública no lo tienen todos los países. Y tenemos muchos recursos, que a veces están mal distribuidos, es verdad, pero tenemos muchísimos recursos. Entonces yo me fui a países, primero estuve recorriendo un poco Colombia, después me fui a Costa Rica, Panamá, hasta que en Nicaragua ya me quedé. ¿Qué hacía? ¿Por qué estaba viajando tanto? En realidad buscaba lugares que necesitaran de apoyo en cuestiones de salud, que quisieran, por supuesto, recibirlo, porque no es una cuestión de ir y hacer, sino de coordinar ese trabajo en equipo con la población local para entender un poquito qué es lo que sucede y qué es lo que necesitan y si realmente te necesitan o no te necesitan. Así es como llegué a Nicaragua. Hola, si te podés mutear, te agradecemos. Perdón, recién entro, no me había dado cuenta. No, no pasa nada. Como es, en Nicaragua entonces, ahí sí, me acerqué hasta un pueblo que se llama, me quedé a vivir un año en una isla que se llama Isla Ometepe, en donde por comentarios me hicieron llegar a un pueblo que se llama Las Cuchillas. Este pueblo está ubicado en la selva, en un volcán Maderas. Ahí es cuando yo me presento con la comunidad y bueno, me pongo a conversar sobre, bueno, cuál era su situación social en la población y qué creían ellos, o si creían ellos, que yo podía llegar a ayudarlos en algo. Ahí ellos me comentaron cuál era la situación, que básicamente no había ningún tipo de sistema de salud que abordara ese pueblo concreto, y bueno, decidimos empezar a hacer visitas periódicas primero al pueblo para ver cuál era la situación de salud de los pobladores. Ahí fue como empecé a conocer a uno por uno a cada uno de los habitantes de todo el pueblo. De hecho, luego hacíamos reuniones en el pueblo para poder concretar distintas formas de trabajo, proyectos, objetivos a tener en cuenta. Así es como yo llego y me empapo de lleno con lo que es la salud comunitaria. Ese nexo, yo me comuniqué, después que empecé ahí a trabajar con ellos en la comunidad, días después me comunico con un centro de salud pública que hay en otro lugar, en donde les digo, bueno, miren, yo hago esto, yo soy tal persona, estoy en la comunidad con esta situación. Si ustedes quieren, ellos me habían comentado de que eso era jurisdicción de ellos, pero por una cuestión de distancia, falta de recursos y demás, no iban allá. Entonces, si ellos querían y aceptaban, yo podía hacer el nexo entre lo que era la salud pública y el pueblo como tal. De esa manera empezamos a hacer redes para generar
el alcance de medicamentos para pacientes crónicos, identificar distintos tipos de situaciones puntuales en cada uno de ellos. Ahí empiezo realmente a entrar de lleno en lo que es salud comunitaria. Bueno, buenísimo. Yo quería preguntarte un poco, vos contás acá, bueno, me metí de lleno ahí con la experiencia, ¿no? Ya ha entrado a andar experiencia, pero desde la formación, en tu formación universitaria, vos estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba y también pensando en todas las formaciones de enfermería, ¿cómo ves esto desde el lado, digamos, siendo enfermero de la formación en salud comunitaria o en trabajo comunitario? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? Decías algo al inicio, antes de que empezáramos la charla formalmente, Sí, desde lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Estas diferencias. sí, sí, tal cual. Para mí hay una distancia inmensa, gigantesca, entre lo que es la teoría y lo que es la práctica, pero porque no se están dedicando recursos a lo que es la salud comunitaria, en lo que es la universidad. Si bien hay profesionales, docentes, con un montón de experiencia y que son geniales y que dictan la carrera con un amor increíble, no hay, yo creo que no hay recursos, no sé si no hay recursos, en realidad sí los hay, no están orientados a lo que es el ejercicio de la salud comunitaria como tal. Ejercemos prácticas en un montón de hospitales, en un montón de centros de salud, incluso en centros de salud barriales, como se llaman SIC en Córdoba, pero no llegamos a salir de una estructura física. No llegamos a salir de una institución como tal. Es muy poco probable o muy raro o muy contado con los dedos los proyectos donde el alumno sale a caminar un barrio o sale a hacer una visita domiciliaria. Son muy pocos o no hay casi. Al menos durante mi transcurso de carrera no los había. Solo uno que yo me sumé al final de mi carrera, que era un proyecto sobre salud comunitaria en un pueblo, en un quillo, en donde ahí sí podíamos salir a caminar y hacíamos relevamiento, íbamos a los domicilios y demás. Pero fue el único en mi carrera y a partir de eso no había, no sé ahora, yo ahora estoy un poquito alejado, ¿no? de la facu, pero no había. Estamos muy orientados a lo que es el asistencialismo, lo que es clínica médica puntualmente, pero hablamos y estudiamos sobre lo que es el APS, la atención primaria de la salud, lo que es la salud, lo que es la prevención, lo que es la promoción, que es sumamente importante, pero sumamente importante, porque es básicamente la base para poder frenar distintas situaciones de complejidad de salud. Si nosotros ayudamos a lo que es la promoción de la salud, promocionamos la salud, prevenimos enfermedades, evitamos después complicaciones o internaciones. No sé por qué, si es por una cuestión política, económica, la verdad que no sé, pero sí, para mí, desde mi lugar, falta muchísimo. Al menos hablo desde la facu donde yo cursé, ¿no? Que es por ahí lo que yo conozco, no conozco el resto de las universidades, no puedo hablar por ello. Sí, creo que es un trabajo que hay que construir, ¿no? Y que hay que seguir ampliando. Sí. Que cada universidad A ver, hace un recorrido. Perdón, antes de seguir, destacar que sé por compañeros que están en la facu, que luego han ido metiéndole muchísima más pila y ha cambiado algo en la currícula donde refuerzan mucho más lo que es la salud comunitaria. O sea, se está viendo un cambio y es fantástico y como decís vos, es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo, ¿no? Uno por ahí por ansiedad, por ansioso, porque no me gusta esto, quiero que sea de hoy para mañana, y no es así, ¿no? Pero bueno, ojalá estos cambios se sigan llevando cada vez más. Otra de las cosas que me gustaría que puedas compartir es acerca de lo que vos pensás
que son los principales obstáculos o dificultades con los que se enfrentan los profesionales de enfermería que quieren hacer trabajo comunitario, ¿no? Teniendo en cuenta este recorrido, esta experiencia que vos tenés y que estabas contando en Nicaragua y en otros lugares también. Bueno, yo creo que hay algunos obstáculos muy grandes, como por ejemplo la falta de proyectos en salud comunitaria. Básicamente, si no tenemos proyectos de salud pública orientados a la salud comunitaria y no tenemos muchas formas de abordar. A ver, la realidad es que la mayoría de los profesionales o trabajamos en algún sector privado que no va a trabajar en salud comunitaria, o se trabaja en salud pública, que sí son los que más o menos abordan la salud comunitaria. Y justamente, vuelvo a repetir, se enfocan mucho en la centralización de los servicios y no en llevar a la salud comunitaria a donde existan las personas, donde están las personas, donde se necesita realmente. Entonces, y además que hay una cuestión también sociocultural, creo que podría decirse, que la salud comunitaria de alguna manera se le quita valor, ¿no? Salud comunitaria, muchos ni siquiera saben bien qué es la salud comunitaria. Y eso de... Sí, pero yo soy, no sé, especialista como enfermero en terapia intensiva. Tiene como otro renombre al enfermero en salud comunitaria. Y generalmente incluso los sueldos son menores también. Entonces, no hay incentivos tampoco para que el enfermero o la enfermera pueda dedicarse, o aquellos que se quieren dedicar a veces lamentablemente necesitan una cuestión económica para poder sobrevivir, obviamente, como todos. Y la salud comunitaria está muy, de alguna manera, bastardeada, ¿no? Espero no me tomen mal la palabra, pero está como muy pisoteada, muy humillada la salud comunitaria. Lo más lindo es que la salud comunitaria es la clave. O sea, si yo hago un trabajo real, serio y eficiente de salud comunitaria, voy a evitar que ese enfermero de terapia intensiva atienda a un paciente. Lo voy a evitar. No va a llegar. Lo evito. Es fantástica. La salud comunitaria es algo increíblemente fantástico. Yo te lo digo porque lo viví, porque lo tengo como experiencia y porque lo hemos podido desarrollar en Nicaragua. Y podemos demostrar con estadística cómo hemos evitado las internaciones de personas porque hemos aplicado la salud comunitaria en esta comunidad. De hecho, en 5 años, 6 años que llevamos con el centro de salud, en 4 años, en los primeros 4 años, reducimos a 0 las internaciones de niños pediátricos por problemas respiratorios. Solo por el trabajo comunitario. Imagínate vos lo importante que es esto. Y entendiendo que ese niño que iba a un hospital, entendamos el entorno, ¿no? Estamos hablando de una comunidad en un pueblo, en la selva, sin caminos, en un volcán, ¿sí? En una isla. Cuando esa persona, o ese papá, esa mamá, ese familiar, tenía que sacar a ese niño de la isla, generalmente lo sacaban porque ya su situación de salud era sumamente complicada. De lo contrario, evitaban sacarlo, porque hay que caminar mucho, porque hay que tomar colectivos, hay que tomar un barco, no es barato, generalmente son personas que viven de la cosecha de subsistencia, ¿no? Entonces no manejan mucho dinero en efectivo, con lo cual no sacaban esos niños. ¿Cuándo los sacaban? Cuando realmente el niño ya estaba grave. Entonces nosotros evitamos esto, porque abordábamos al niño, a la comunidad y a la familia en su lugar. Y evitábamos todo esto, ya evitábamos que el niño se complique. Es fantástica la salud comunitaria. Es la accesibilidad, ¿no? Sí. Ahí, Laura, vos levantaste la mano. ¿Quería decir algo? Mi compañera. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Soy Laura Paradela, docente de la sede de Chivilcoy, comparto la asignatura hace tiempo. Gracias, Axel, por el encuentro de hoy. Era interesante, te escuchaba recién porque no estabas hablando de la enfermería comunitaria, hablabas de la salud comunitaria, ¿no? Entonces, frente a eso se me aparecían ahí como 2 dimensiones. Por un lado,
a partir de tu experiencia, ¿no? No en términos de querer generalizar, pero sí cómo es el intercambio con otros equipos profesionales en relación a tu profesión, digamos, a tu quehacer de la enfermería, ¿no? Para quienes venimos de algunas profesiones, te cuento, yo soy trabajadora social, digo, para algunas profesiones que venimos como poco jerarquizadas dentro del sistema de salud, esto tiene a veces una impronta particular, entonces te preguntaba cómo era tu relación con los equipos de salud en general. Sí. Y por el otro lado, me parece interesante esto, ¿no? Vos estás haciendo foco en la salud y no en la enfermedad, que es lo que organizan muchas veces las instituciones. Entonces, en ese punto, nada, si querías compartir algo en relación a eso. Bien, Laura, muchas gracias. Buenas tardes. Mira, en cuanto a lo que es la relación con otros profesionales de la salud, la verdad que en mi experiencia personal ha sido fantástica. He tenido una aceptación increíble. Quizás también por el rol que he ocupado, de que he estado en el rol como coordinador del proyecto, pero no he tenido problemas con nadie, tanto ya hablo con psicólogos, con médicos, que por ahí no, uno se encuentra con un médico o médica y ¿viste? Bueno, acá se hace lo que yo digo, no, sí, no, yo trabajo y tengo una relación, pero increíblemente profesional, seria, y una relación muy amorosa, ¿no? De mucho cariño y mucho respeto. Creo que los que trabajamos en la salud comunitaria, de alguna manera todos estamos un poco conectados, más allá de lo profesional, sino en lo emocional, por lo que estamos haciendo. Y en Nicaragua realmente no he tenido ningún problema, todo lo contrario, hemos trabajado muy a codo. De hecho, nosotros hemos trabajado, yo digo mucho de salud, lo que es la salud, porque yo trabajo con muchas personas, generamos muchas redes, donde sí trabajamos incluso hasta con veterinarios. Por ejemplo, en Nicaragua, la única institución que tenía un equipo de rayos para hacer una placa era un centro de veterinario que había, que era de una mujer que es veterinaria de Estados Unidos, y había montado una veterinaria ahí, donde tenía un equipo increíble, fantástico. Así que con ellos generábamos relaciones para todo lo que eran los pacientes que bajábamos nosotros desde nuestra localidad. Ellos nos permitían hacer las radiografías gratis, no se cobraba. Y así generábamos redes, tanto con ellos como con otra ONG, se llama Esperanza, de alemanes, que hace muchos años trabajan en la isla, y con ellos abordamos pacientes crónicos que por ahí necesitamos de medicación mucho más compleja, como por ejemplo la medicación para el Parkinson, es una medicación mucho más compleja y más cara. Bueno, generábamos ese tipo de relaciones y jamás tuve un problema. No, nunca. Decías una cosa interesante que la trabajamos en estos últimos encuentros, que es el tema de la representación, ¿no? Del trabajo comunitario como algo desvalorizado, y también la precarización laboral en términos de que no hay un reconocimiento salarial que también motive, incentive, que sea justo, digamos, que ponga en valor el trabajo en salud comunitaria. Esas son cuestiones que trabajamos también en la asignatura, en pos de primero interpelar, poner en cuestión, intentar cambiar en algún punto o en la medida que se puede, ¿no? En lugar de, digamos, no solo hacer la denuncia o poner la cuestión de relieve, sino también comprometer a las nuevas generaciones de profesionales de enfermería, digamos, a poder participar activamente en este cambio, ¿no? Digo, después quedarán Sí. personales lo que quieren hacer o en qué ámbito se quieren desarrollar, pero esto también lo hemos trabajado, ¿no? La mirada del resto sobre el trabajo comunitario como algo de poca monta, digamos, desvalorizado, tratar de cambiar Sí. dentro de ese lugar. Bueno, pero para eso está buenísimo estas instancias, está buenísimo que se le dé mucha más hincapié, mucha más importancia a las asignaturas de salud comunitaria, donde se pueda poner en evidencia estas cosas, ¿no? Y después nos va a quedar, como decís vos, en el alumnado, en los futuros profesionales, que seamos profesionales realmente, que seamos profesionales a la hora de abordar, para que realmente las cosas se tomen en serio. O sea, desde lo profesional, desde tener fundamento en lo que hacemos y el por qué.
y poder demostrar estas cosas, para poder justificar la relevancia, la importancia de lo que es la salud comunitaria. Quería preguntarte dos cosas, después si les parece abrimos un espacio de intercambio. Uno está relacionado con la experiencia que hiciste en África, digamos, cómo llegaste ahí, y bueno, un poco cómo fue esa experiencia. Y la última cuestión importante es, ¿qué te parece a vos clave como para transmitir a los estudiantes de enfermería que están transitando esta formación, ¿no? Yo te contaba que la carrera es bastante novel en la universidad, me arrancó en 2015, bueno, y a veces hay bastante desconocimiento acerca de esto, ¿no? De como campo de acción o desempeño la salud comunitaria. Esas dos Sí, cuestiones. sí, sí. Bien. Perdóname, la primera era... La experiencia que... Tengo un problema con la memoria que es increíble, perdón. Mi experiencia en la comunidad, como comunitario y en África, cómo llegué a África. Bien. Después de haber trabajado durante un año en Nicaragua, surge la posibilidad o la inquietud de poder ir a trabajar a la costa oeste, en realidad, de África, por una cuestión de idioma. Hablo muy mal idiomas. Pero trataba de buscar lugares donde me pudiese manejar un poquito mejor en cuanto al idioma. Por eso pensaba irme a Guinea-Bissau o a Guinea Ecuatorial, que son países en donde estuvo el polo sanitario por el ébola, con lo cual había mucho por hacer ahí. Y en Guinea-Bissau se habla portugués, que tampoco soy bueno hablando de portugués, pero me resulta un poco más fácil. Y en Guinea Ecuatorial se habla español, igual me iba a ser mucho más fácil. Así que hicimos un pequeño convenio con Salud Pública, se llama MINSA, Ministerio de Salud de Nicaragua. Hicimos un convenio en donde ellos se iban a hacer cargo del personal profesional para poder seguir dando asistencia. Nosotros, capaz que esto no lo conté, pero nosotros en este transcurso este año conseguimos un terreno y construimos un puesto de salud. Entonces nosotros dábamos el espacio y el MINSA iba a poner los profesionales para continuar con la asistencia. Y yo decido viajar, primero fui a Europa, y de Europa ahí estuve un tiempito y luego viajé a África. Antes de viajar a África, esto fue de casualidad en realidad, yo pensaba ir para Guinea Ecuatorial, y antes de viajar me encuentro una nota de un argentino que estaba en Uganda haciendo un proyecto muy parecido a lo mío, así que me conecto con él me cuenta, nos pusimos a conversar y a ver si podíamos generar algo juntos, y fue así, como decidí cambiar el destino y me iba para Uganda. Uganda hablan en inglés, o Buganda o Swahili, con lo cual yo quedé totalmente fuera de juego, porque no hablaba ninguno de los tres idiomas, pero ante la necesidad yo era muy simpático. Así que lograba esta mínima comunicación y básica que necesitaba para continuar. Me voy a Uganda y ahí me comunico, me contacto y me empiezo a relacionar con una persona, un argentino que vivía en Uganda, que su esposa era ugandesa de una comunidad de los Buganda que estaban en un pueblo en Katigondo. Allá fui a trabajar. Entonces, si bien el inglés básicamente lo entendía, si no me hablaba muy rápido, en Katigondo no hablan inglés, hablan Buganda o Swahili algunas personas, con lo cual menos voy a entender. Así que Maggie, que es una midwife, se llama, es partera, una persona que se especializó en partos, ella es de la comunidad, con lo cual me permitió el ingreso a la comunidad. Hicimos una reunión, antes de empezar a trabajar, hicimos una reunión en la comunidad donde me presentó a los jefes de la comunidad, donde pudimos juntarme con todos en un campo abierto, charlar con todos, presentarnos, hablar, y ahí empecé a atender la parte clínica de los pacientes. Si bien yo por ahí hablo de lo comunitario, la clínica es una herramienta que nos viene
al pelo para poder ingresar, porque generalmente es la primera llave para poder ingresar a cualquier comunidad. El asistencialismo, el asistir a una persona, el llevar asistencia por primera vez, es una manera de poder ingresar a las comunidades. Allí proyectamos hacer un hospital. Este hospital era un hospital mucho más grande, de mayor complejidad, con sala de parto, sala de cirugías menores, consultorios. Entonces, Maggie, que era mi compañera, que era midwife, me traducía del Buganda al inglés. Y bueno, ahí yo más o menos algo iba entendiendo y íbamos haciendo la asistencia. Luego de un tiempo viajó un chico que se sumó al proyecto como voluntario, en español, así que yo tenía 2 traductores, porque el español se llama Miguel hablaba muy bien el inglés, con lo cual estaba el paciente, Maggie y Miguel. Así que el paciente le hablaba a Maggie, Maggie le hablaba a Miguel, y Miguel me lo traducía al español a mí. Así que era fantástico. Había muchas risas de por medio, pero salía todo perfecto. La verdad que hemos asistido a muchísimas personas. Esto es una comunidad en una zona de campo, muy, muy llano, ¿no? Muy pampa, pero con muchos humedales, había muchos pantanos alrededor. Esto implica que en Uganda hay 2 temporadas, temporada de verano, temporada de invierno, hay que tener en cuenta, no es un detalle menor, porque la temporada de lluvia la temporada seca genera muchos tipos de mosquitos, entre ellos está la malaria. Así que era una comunidad muy alejada, sin centros de salud, solamente estábamos nosotros, nadie más, sin recursos, sin agua. Habían 2 pozos de agua que cuando la seca, como en esta temporada que me tocó a mí, la seca había sido de muchos meses más de lo normal, con lo cual el agua de las napas había bajado, no teníamos agua en los pozos, era una situación bastante complicada. Se acercaba la época de malaria y sabíamos que un niñito con una infección de malaria en estas condiciones, en un proceso diarreico, se nos moría, porque no teníamos cómo seguir asistiendo. O la posibilidad de viajar hasta un centro de salud a veces no era tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos preparando en cuanto a los medicamentos, y acá es a donde yo te decía que la conexión, la comunicación me ayudaba muchísimo, porque yo no vivía en Catigondo, vivía en otro pueblo que se llama Masaka. En Masaka sí era un pueblo un poco más grande, donde teníamos internet y demás. Y a través de esto podía yo hacer interconsultas con médicos. Al trabajar en emergencia en Argentina, me hice muy amigos, tengo una red de médicos muy grande, con lo cual yo los llamaba y decía, che, mirá, me pasa esto. Entonces yo tenía pediatras, tenía neo, clínicos, cardiólogos. Entonces yo hacía toda la valoración del paciente, lo hacía allá, y por teléfono o por videollamada me comunicaba y les explicaba todo lo que me estaba pasando con cada uno de los pacientes. En base a eso veíamos cuál era el tratamiento a seguir y si en ese lugar yo conseguía ese tipo de tratamiento o no. La verdad que fue una experiencia súper linda. Hemos ayudado a muchísimas personas con cosas muy sencillas incluso, ¿no? Hemos hecho muchísimo. El hospital no lo terminamos por una cuestión económica. Yo en ese momento era un proyecto personal, estaba viajando sin una fundación detrás. Yo estaba solo en ese momento y tuvimos muchos problemas para poder recibir donaciones. Yo recibía donaciones de distintos lugares hasta que dijeron, no, pará, porque hay una cuestión ahí económica bancaria de que no coincidía porque había tanto movimiento de dinero, siendo que yo no era una fundación. Entonces el Banco Nación de La Pampa cerró las cuentas bancarias y yo había agotado todo el dinero que tenía en la compra de medicamentos para justamente antiparasitarios, antimaláricos, antibióticos, analgésicos, porque se me venía toda la época de la malaria y yo tenía que armarme con toda la farmacia para atenderlo. Bueno, de pronto me quedé en África, sin dinero, complicada la situación. Así que bueno, posterior a eso, resolvimos viajar de nuevo a Argentina y acá sí
ya formar todo lo que es la estructura legal de lo que es fundación para poder seguir ejerciendo más tranquilos y sin tantos problemas. ¿Y cómo está armada la fundación? Vos dijiste que estabas solo y ahora que estás en La Pampa, que está anclada en La Pampa, ¿cómo es el equipo? Si querés contar un poquito de eso brevemente. Sí, el equipo está, la parte directiva, que es el presidente, vicepresidente, contadores, vicecontadores, los vocales, y que ellos están más centrados en Santa Rosa, y después hay equipo, que generalmente es los equipos de terreno, que son los que están en Nicaragua trabajando, y profesionales de acá, de distintos lugares, en realidad, de Córdoba, de La Pampa y de Río Negro, que a veces viajábamos a hacer un proyecto en Córdoba, en Capilla Citona, al norte de Córdoba, cerca de Santiago del Estero. El equipo de profesionales es un equipo que ahí vamos, ¿no? Vamos un poco girando de alguna manera porque todos van trabajando en otros lugares, entonces no siempre puede dar una mano el mismo profesional. Tratamos de que lo sea, pero no siempre. Pero bueno, el equipo que habíamos armado era muy interdisciplinario, habían psicólogos, pediatras, médicos clínicos, veterinarios, para poder ayudar y abordar mucho lo que es la zoonosis. Una ingeniera química que nos ayudaba a hacer el análisis del agua para las comunidades en los campos. La verdad, bueno, después otros chicos que estaban más que nada para lo que es logística, ayudarnos a llevar los equipos, a hacer comida, ¿no? Enfermería, por supuesto. Sí, la verdad es que es un equipo muy interdisciplinario, muy interesante. Bueno, si te parece, quedan unos 20 minutos para intercambio. Me gustaría abrir ahí tanto a las compañeras que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren habilitar el micrófono. Y acá también tenemos dos computadoras, la que dice ahí alumnas, que está enfocando, es toda la comisión 1. Hay también de este lado que no están saliendo, pero también están por acá atrás. Así que bueno, ahí Okay. un espacio para preguntas. No, yo tenía una pregunta. Dale, fuerte que te escucho. A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho perfecto. No te veo, pero te escucho. Acá, venía acá, de este lado. Ah, está. No, yo quería saber si una situación, ahí más o menos nos contaste un poco de cuando te quedaste sin dinero ahí en África, y yo quería saber si tuviste alguna situación o algún caso que te haya sobrepasado y hayas dicho, con esto no puedo, con esto no me da el cuero, o cosas así. Sí. En realidad hay varias situaciones. La salud comunitaria es muy compleja porque no abordamos un paciente en un domicilio, sino que abordamos a la comunidad y a la familia como tal, con lo cual los desafíos son otros. Son súper interesantes, son súper emocionantes, pero también son súper complicados en algunos casos. Entonces, he visto abandonos de familiares, de personas mayores, situaciones en abandono increíbles. He visto en Uganda, por ejemplo, estuve atendiendo una persona que tenía pie de momia, que le llamamos, que en realidad es un pie que está completamente seco, sin irrigación, y puesto, o sea, es un pie que hay que amputar. No se había amputado, se había mandado, esa persona había sido atendida hacía, no sé, meses, 6 meses, y lo habían mandado hacia el campo, y es una persona que no tenía recursos algunos. Me tocó tener que abordar a ese paciente y trabajar sobre esa situación, haciendo, por ejemplo, la debridación de material, todo esto a través del teléfono con médicos del otro lado. ¿Por qué? Y cubrirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, si no lo hacíamos, iba a generar una septicemia generalizada y tranquilamente íbamos a poder perder el paciente. No era lo único que había y éramos los únicos que habíamos para estar y para hacer. Son situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque esa persona no podía viajar. ¿Por qué no podía viajar? Capaz que podíamos juntar el dinero. El tema es que en Uganda los hospitales no dan comida. ¿Sí? Entonces, esto implica que este paciente tenía que viajar con un acompañante. Tenía gasto de viaje.
A su vez, en el hospital no tenían cómo comer, ni tenían plata. Ellos generalmente se cocinan, pero no podían cocinarse en el hospital. Entonces no querían ir al hospital. Son situaciones muy complejas que a veces es muy difícil de manejar y abordar y ver cómo entonces resolvemos esa situación. Y situaciones de abandono de familiares, adultos mayores generalmente, en Nicaragua se vio mucho, muy complejo. De hecho, me he encontrado acá en Argentina con amenazas desde la parte, no quiero meterme en política, ¿no? Es simplemente una experiencia que yo cuento sobre el abordaje en una localidad en Argentina, en donde me dijeron, ok, si vos seguís así, podés terminar en una zanja. Tuvimos muchas amenazas. En Argentina fue muy difícil trabajar. Y esto generó no un quiebre, pero sí un stop en el trabajo, porque muchas personas se encontraban con cierto temor. Y el problema no era con nosotros, sino que el problema era que tomaban represalias con la gente del pueblo. Entonces ahí empezás a decidir y a tener en cuenta, ok, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Porque a mí no me va a tocar, pero pueden tocar a las personas que no se pueden defender. ¿Tengo recursos para defenderlos a ellos? No. Había una denuncia en fiscalía que estaba encajonada porque habían contactos mucho más arriba que nosotros, lógicamente. Entonces, ante estas situaciones uno se tiene que poner a evaluar, a ver, ¿conviene, no conviene? ¿Vamos por este lado o por aquel otro? Vos me preguntabas qué le diría yo a los estudiantes. Para mí la salud comunitaria es algo sumamente apasionante por la amplitud de campo que tiene. O sea, la salud comunitaria tiene y debe estar allá donde existe un ser humano. Y es tan amplio, que trabajamos tanto con los pacientes, con salud comunitaria, con el intendente o el referente del pueblo, con las instituciones públicas de salud o de seguridad, de educación. Hemos hecho muchas redes con las escuelas. Trabajar con las escuelas es fantástico porque los niños absorben y es de donde pueden llegar a aprender muchísimo y a compartir desde ese lugar. Es tan alucinante, tan lindo, tanta libertad te da en el trabajo, que es realmente muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo me considero una de las personas más ricas del mundo con toda mi experiencia comunitaria, pero en lo emocional me refiero, ¿no? Lejos está en lo económico, pero en lo emocional sí. Perdón, a mí se me... perdón, Pau. No, digo, esto de la viabilidad política es como grave lo que contás, lamentable también por otro lado, pero bueno, es algo de que siempre mencionamos, la viabilidad política, institucional, ¿no? De recursos físico, humano, material, todas estas cuestiones, y bueno, acá es un ejemplo cabal de eso, ¿no? Sí. Sí, yo ahí pensaba, te quería preguntar, Axel, en relación, lo pensaba antes, preguntártelo y ahora que traes lo alimentario más, es si hubo algún aprendizaje que te llevaste en relación, ignoro absolutamente cómo es la medicina allá, en relación al uso de las plantas para pensar algunas dolencias o para prevenir, digamos, si hubo alguna experiencia en relación a eso, que quisieras, algún aprendizaje, digo, ¿no? De todo lo que es, como sin duda decís. Sí, esto también va a lo que es salud comunitaria, ¿no? El respeto cuando uno ingresa a una comunidad a trabajar, el respeto por las costumbres de ese lugar. Cada uno es distinto y debes entender y respetar eso, ¿no? Nosotros abordamos mucho lo que son las necesidades sentidas, que nosotros entendemos las necesidades sentidas como aquellas necesidades que la comunidad siente que tiene, que a veces no son las mismas necesidades que nosotros creemos que ellos tienen. Entonces, ya desde el vamos abordamos desde ese lugar. Y con respecto al otro, me pasaba que yo le decía, ok, me duele el dedo del pie, ibuprofeno 400. Me duele aquello, diclofenac 750. Y a veces ellos no querían tomar, ellos querían tomar no sé, por ejemplo, citronela o la barba de choclo. Entonces, ok, mirá,
hagamos una cosa, porque a mí me súper interesaba aprender y yo no sabía nada de herboristería, de medicina natural. Entonces yo le decía, ok, hagamos lo siguiente, si yo consideraba de que esa persona realmente necesitaba un antibiótico, por ejemplo, mira, hagamos una cosa, yo no sé plantas, yo te puedo enseñar y compartir desde mi lugar, desde lo que yo sé, la medicación que considero que vos necesitas. Y vos no dejes de tomar esa planta que vos crees que tenés que tomar y enseñame a mí, si querés. Entonces, hacíamos ese intercambio, ¿no? Por ejemplo, la barba de Choc. De hecho, yo me enfermé 2 veces. Una tuve una gastroenteritis que fue terrible, medio que me deshidraté mucho, y una infección urinaria. Y justamente a mí no me trataron con medicamentos, me trataron ellos con medicina, y fue fantástico. Fue fantástico, la verdad que fue increíble. Sí, sí, sí. Es muy importante valorar y respetar el conocimiento, la cultura y sus costumbres, ¿no? Sí, nosotros trabajamos bastante con estos otros saberes, le decimos. Y Sí. bueno, el ejemplo, porque bueno, cuando nos toque en la segunda parte trabajar estos temas, bueno, lo vamos a recuperar. No sé si del otro lado, ahí en el chat, quieren compartir algo, quieren hacer alguna pregunta, o acá. Sí, ¿querés acercarte? Hola. Hola. Mi pregunta va más que nada, hablaste en un principio de la participación que tenían interdisciplinariamente, pero yo quería saber más puntualmente en la comunidad. ¿Te costó la participación dentro de la comunidad? Digo, vos ibas con saberes propios de tu cultura, por ejemplo, y digo, ellos, como vos bien lo mencionabas en el ejemplo anterior, ¿te costó, como no sé cómo decirlo, pero integrarte en la comunidad? A ver, sí, está muy buena la pregunta. Cuesta un poco, cuesta un poco, ¿sí? Si bien yo siempre, y esto es una cuestión personal, siempre fui como muy cauteloso a la hora de abordar un paciente, siempre traté de prestar mucha atención o darle el lugar de hablar, entonces trataba de escuchar mucho más de lo que yo decía, justamente para evitar meter la pata, ¿no? O mandarme de cabeza hacia la costumbre que tenemos y no considerar los saberes o las costumbres de ellos, las creencias, incluso las creencias, ¿no? Entonces, sí, a veces cuesta. Me costó mucho, principalmente no en Uganda, en Nicaragua, me costó el hecho de la confianza, generar confianza, demostrarle a la persona o a la comunidad en general que yo hablaba en serio y que yo hablaba sobre la salud y que lo que quería abordar es la salud. Muchas veces pensaban que yo era mandado por el gobierno o que me pagaba el gobierno, me mandaba a mi gobierno. A ver, hay que entender que son comunidades que educativamente por ahí no tienen los conocimientos de ni siquiera qué es Argentina o dónde está Argentina. Y además son regiones donde muchas ONG van a estos lugares a hacer un uso no correcto del desarrollo de las ONG. Es decir, muchas veces incluso la Unión Europea, trabajamos también con proyectos de la Unión Europea, ONG de Estados Unidos principalmente, que de hecho a una yo denuncié. ¿Qué iban a hacer? Iban y demostraban o decían que estamos generando un proyecto para mejorar la salud, o la salud no, digamos, la economía regional, y presentaban proyectos que luego ellos recibían subsidios, ya sea de la Unión Europea o de fondos de Estados Unidos, en donde generaban muchísimo dinero, pero en realidad al pueblo no le daban nada, ni hacían nada con el pueblo. Y el pueblo ya estaba tan acostumbrado a esto, que se limitaba a decir todo que sí, trataba de agarrar algo que vos le regales, y ya está. Bueno, cuando fui yo, que yo nada que ver tenía con esto, de hecho, esto yo me empapo en el lugar, lo primero que se pensó era que, bueno, yo era una ONG más, como el resto de las otras, que venía a buscar plata y listo, fotos, sacarse fotos, esas cosas, y bueno, no, me costó mucho generar esa confianza. Cuando construimos el puesto de salud está construido con madera de un árbol muy grande que tiró un huracán en el 2016, usamos esa madera para construir.
y ellos veían, yo me cargaba las maderas, que eso también es parte del trabajo, yo me cargaba las maderas en la espalda junto con el resto de los chicos del pueblo, y caminábamos montaña abajo llevando, o sea, se daban cuenta que realmente yo trabajaba con ellos y para ellos, ¿no? Para mejorar realmente la salud del pueblo. Y no era una cuestión de beneficios económicos. Hasta que logré esa confianza, costó muchísimo, costó muchísimo. Hoy no, nada que ver, ¿no? Hoy es otra historia, otro cantar, pero sí, cuesta mucho. Qué interesante porque justo, bueno, nos quedó afuera, pero vamos a trabajar sobre esto, ¿no? El tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, los distintos enfoques, ¿no? Que tienen, ¿no? Ejemplo que acabas de dar, ¿no? Cómo pueden ser usadas para distintos intereses. Acá Luna dice en el chat que, bueno, que seguramente fue un aprendizaje mutuo en todo sentido, y ella considera que tal vez lo más complicado es el tema de las creencias religiosas, ¿no? No sé ahí cómo juega ese aspecto. En realidad, en cuanto a lo que es la salud, como yo generalmente trabajé en comunidades que son básicamente o cristiana o rozan el cristianismo, no difiere mucho de lo que es la cultura cristiana acá. Yo no soy cristiano, pero en ese sentido no difiere mucho. Sí, por ahí son muy devotos, pero más allá de eso, no difiere en cuanto a la aceptación de un tratamiento o no. Sí, el respeto de que los domingos, por ejemplo, no podíamos hacer nada porque la gente se dedica a la iglesia, entonces, bueno, ahí no. Pero bueno, también lo jugábamos a favor, ¿no? Eso, porque también nos servía jugar ahí con el tema de usar, por ejemplo, la iglesia para hacer las reuniones, o hablar con el cura para que nos dé una mano. Tratábamos de no trabajar o no abordar mucho la parte religiosa, porque veíamos también, habían situaciones complejas de la religión. En Uganda hemos visto situaciones que no nos han gustado mucho, la explotación de la gente en el pueblo, la explotación laboral me refiero, algunos abusos que no nos han gustado, cosas que nosotros por ahí no compartimos, ¿no? Nosotros tratábamos de esa parte separarla, no lo abordábamos mucho, pero ya te digo, en cuanto a lo que es el abordaje de salud, por suerte no hemos tenido grandes complicaciones, no. Bien, acá Estefanía en el chat pone, te pregunta cuál es tu opinión, por qué ella considera no se le da tanta importancia en Argentina a la enfermería comunitaria. ¿Qué pensás vos? Bueno, es generalizado igual, no es solo en Argentina, no es solo en Argentina. ¿Y por qué? Bueno, lo dije al principio, no sé si hay una cuestión política, económica con respecto a esto. Creo que sin duda hay detrás de la pantalla de generar proyectos, digo, hospitales nuevos y comprar equipamientos nuevos, creo que detrás hay una cuestión económica fundamental, que no nos estaría conveniendo al resto de la población. Pero sí, claramente creo que hay una cuestión política. No hablo de este gobierno en particular, no hablo de colores políticos, no hablo de la política en general. Sin ir más lejos, en el norte, cuando empezamos a asistir, encontramos una gran cantidad, pero una gran cantidad de niños sin vacunar, sabiendo que todos sabemos que la vacunación en Argentina es obligatoria y es gratis. Y cuando empezamos a hacer ruido y hablar con el ministerio, al otro día la enfermera del pueblo se comunica conmigo diciéndome, no sé qué pasó, pero vinieron y vacunaron hasta los perros. Las vacunas logramos rastrearlas hasta un hospital de cabecera donde ahí se desperdían las vacunas. Más no pudimos averiguar. Claro. Bueno, Axel, no sé si queda alguna pregunta más, ya estamos casi en tiempo, no queremos extendernos mucho más y abusar de tu buena voluntad y predisposición. Te agradecemos un montón por este tiempo, me parece que es interesante, que quedamos en contacto, igual, digamos, para futuros intercambios, y bueno, si querés cerrar ahí con lo que quieras decir, y si no, bueno, lo damos por finalizado. No, básicamente
Primero que nada, bueno, agradecer por esta invitación. Como dije al principio, para mí es una caricia que me hayan invitado. E insistir en esto de la importancia. Si realmente queremos... Es tan importante la salud, que, a ver, incluso afecta por ejemplo, a los índices de delincuencia. ¿A qué voy con esto? Cuando logramos, esto lo hemos incluso visto, evaluado, cuando logramos que una persona está en estado de salud, ya sea biopsicosocial me refiero, ¿no? En el gran aspecto, ¿no? Abordando toda la temática. Una persona es sana y su ámbito es sano, su entorno es sano, es una persona que generalmente va a ser feliz. Una persona que se encuentre bien consigo mismo y su entorno es una persona que muy rara vez vaya a pensar en generar un daño en el otro o en la otra. Con lo cual, eso va a afectar directamente a los índices. Baja muchísimo los índices de abandono de escolaridad, bajan muchísimo los niveles de enfermedad, bajan muchísimo los niveles de delincuencia. Cuando uno se trabaja en la comunidad desde la salud, es tan importante, es tanto el impacto que genera, pero eso no es para mañana, no es un impacto que vamos a ver mañana. Se debe de entender que los efectos que genera la salud comunitaria es a posterior, es un proceso que lleva muchos años, con lo cual tenemos que estar muy convencidos de lo que hacemos y siempre hacerlo desde la buena voluntad y desde el conocimiento, ¿no? Abordando siempre esa temática, formándonos como profesionales. No dejar el impacto que podemos tener nosotros como profesionales de la salud puede generar incluso el cambio radical en una comunidad, en un país. Es inmenso. A veces no se logra dimensionar, ¿no? El impacto que tiene la salud comunitaria. Es fantástico, súper apasionante. Es en el largo plazo, esto que decía vos, no es mañana, ¿no? Hay que pensarlo así. Acá, gracias. Preguntan si trabajaste en el Chaco, en el impenetrable chaqueño, y con eso ya ahí cerramos. No. Ahora sí estamos trabajando en coordinación con una asociación que se llama Asociación Desde el Corazón, unos chicos de Córdoba, que también tiene un equipo interdisciplinario divino, fantástico. Ellos están trabajando allá y yo lo estoy asistiendo desde la parte más que nada insumos, medicamentos y demás. Le estoy enviando de acá para allá para que ellos lleven al Chaco. Yo personalmente no he trabajado en el Chaco, no. Mi experiencia ha sido en el norte de Córdoba, cerca de Santiago del Estero. Bueno, Axel, te reiteramos el agradecimiento acá en nombre mío y de todo el equipo y de toda esta sexta corte de estudiantes de enfermería comunitaria, y bueno, y quedamos en contacto. Gracias por este tiempo y tu experiencia. Gracias a ustedes y la verdad que un placer enorme. Gracias. Bueno. Gracias, Axel. Chao. Gracias, chao. Sí. Perdón, lo que les pido es